Buenas tardes, noches. Bienvenidos y bienvenidas a todos a la Academia, a la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla. Y bienvenidos a este segundo ciclo de dibujo que titulamos De la tradición académica a la actualidad contemporánea. Esto es fruto de un convenio que hizo la Facultad de Bellas Artes con la Real Academia y desde hace un par de años, 3, venimos haciendo ciclos recurrentes, alternando ciclos de dibujo, ciclos de cine, fotografía y demás. En este ciclo tenemos hoy aquí a 3 eruditos del dibujo y le hemos dado el formato de conversatorio. Conversatorio porque además de ser 3 eruditos se conocen entre ellos, la obra es muy diferente y la van a ver desde distintos puntos de vista. Los 3 son docentes, con lo cual tienen la doble asesión de artistas y la parte académica. En ese sentido, les voy a hacer una breve introducción a la biografía de cada uno. Enrique Quevedo se licenció en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla y es dibujante, pintor y docente. Su práctica artística se fundamenta en el dibujo geométrico y la ilustración como ejes estructurales de su obra. Desarrolla su labor docente en la Escuela de Arte de Sevilla, integrando creación, rigor técnico y reflexión visual. Compagina su actividad expositiva con la participación como ilustrador en publicaciones nacionales, tanto nacionales como internacionales, consolidando una trayectoria vinculada a la producción artística y a la difusión cultural. Fernando García es licenciado por la Universidad de Sevilla, también la Facultad de Bellas Artes, fue primer premio nacional de la terminación de estudios concedido por el Ministerio de Educación y Cultura y premio extraordinario de doctorado. Su línea de investigación y creación se centran en las presencias del cuerpo en el arte contemporáneo, el retrato como práctica recurrente, así como la recuperación y reinterpretación del patrimonio iconográfico. Como profesor titular del Departamento de Dibujo, imparte docencia en asignaturas del grado en Bellas Artes relacionadas con el estudio de la figura humana, como dibujo del natural, anatomía y morfología. Y asimismo imparte asignatura del desnudo, retrato y construcción de identidad en el máster en Arte, Idea y Producción, titulación que coordinó desde 2010 a 2017 y forma parte del programa de doctorado en Arte y Patrimonio. Y por cierto, aprovecho para recordar a los alumnos de Arte y Patrimonio que tienen que firmar antes de irse, para que quede constancia, porque es una de las conferencias que se oferta dentro del programa de doctorado como actividad complementaria. Y por último, Manuel Losada es profesor titular del Departamento de Dibujo y un reconocido especialista en el ámbito del dibujo, abarcando desde sus aspectos aspectos docentes hasta sus desarrollos técnicos e históricos. Su investigación se centra, entre otros temas, en el análisis de los dibujos del siglo XIX, estudiando las técnicas y los estilos de representaciones iconográficas de la época, así como su influencia en la práctica y la enseñanza del dibujo contemporáneo. Ha dirigido la tesis doctoral realizada por Florencio Javier Arias Malavé, titulada Humor en el arte contemporáneo, claves de creación, comunicación y sintaxis, a la cual fue calificada como sobresaliente cum laude. Bueno, y una vez dicho eso, yo le voy a lanzar la pelota porque empiece a rodar. El tema del dibujo en este ciclo tiene una sesión de lo más amplia, desde el puro conceptualismo a la representación. Yo parto de la base de que el Homo sapiens es Homo graphics, digamos, por excelencia, porque todos somos dibujantes desde que nacemos. Digamos que es la única especie que el dibujo lo tiene inoculado. Y el dibujo es, en algún momento me entran ganas de proponerlo como patrimonio de la humanidad, puesto que el hombre es el único, el ser humano, digamos, es el único que tiene conciencia del dibujo y el que se inventa la línea, que es algo que no existe, como esencia de lo gráfico. Y a partir de aquí yo le doy la palabra a nuestros 3 invitados. Bueno, gracias Daniel y gracias a todos los presentes y gracias por asistir. Y me han lanzado aquí me han echado aquí al ruedo para que yo presente primero o inicie no el debate, al que se pueden unir cualquiera de ustedes, pero
por ir a los principios, ¿qué es el dibujo? Me han puesto este toro en suerte. Definir el dibujo siendo algo tan cotidiano y tan familiar para, desde luego, todos los que estamos aquí, pero yo creo que para todo el mundo. Pero siendo algo tan cotidiano, que está tan intrincado con nuestra propia biografía, resulta realmente sorprendente que sea tan difícil de definir. Yo me acuerdo de San Agustín en estos momentos porque cuando le preguntaron qué era el tiempo, pues dijo algo así como, si lo pienso, lo sé, pero si me lo preguntan, ya no lo sé. Entonces, no sé si voy a ser capaz de explicar o por lo menos de alguna pincelada. Pero el dibujo, como decía Daniel, seguramente es la primera y más elemental y más directa, el lenguaje primigenio de la creación de imágenes. Fue el primero, no sé si es Bruce Nauman el que dijo aquello, o Barnett Newman, perdón porque me bailan algunos nombres, dijo aquello de que el primer hombre se levantó, cogió una estaca, hizo una línea en el suelo, hizo la primera obra de arte, hizo el primer dibujo. Entonces hay una cita que no sé si apareció ya por aquí, que es de Laura Hoffman, que fue la comisaria de la última gran exposición que dedicó el MoMA al dibujo estrictamente contemporáneo de principios del siglo XXI, y esa cita está extraída del catálogo y viene a decir algo así como: la historia de la pintura tiene una determinada fecha, la historia del óleo, pues, siglo XV, la historia del videoarte tiene una fecha además muy concreta, nace en 1964. Dice, pero el dibujo parece que ha estado siempre con nosotros. Y lo cierto es que siempre ha estado con nosotros, porque la primera obra de arte, entre comillas, entiéndanme, de la que tenemos constancia, es una pequeña piedra de ocre que tiene unos 8 centímetros, que se descubrió, se encontró en la cueva de Blombo en Sudáfrica, que tiene una serie de marcas que no son fruto del azar, que las tuvo que hacer alguien, un humano, que es un dibujo. Está hecho con un punzón, pero eso es un dibujo. A Enrique le encantaría porque tiene muchas líneas, tiene geometría. ¿Es un punzón? Claro, pero es un dibujo. Entonces, eso sí nos pone sobre la pista sobre dos cuestiones. Siempre ha estado con nosotros desde el principio, pues el primer medio más directo y el más elemental de crear imágenes, y en 70.000 años tiene esa piedra. Igual pasado mañana se encuentra otra que tenga 100.000, pero de momento es esa. Pues prácticamente no ha cambiado el dibujo, creo, en lo que es genético y más elemental. Pero es curioso que cueste tanto trabajo definirlo, porque en un libraco, digo un libraco porque pesa como de Anna Pederbridge, que se titula The Primacy of Drawing, dedica el primer y el segundo capítulo a intentar definir qué es el dibujo, para llegar a la conclusión de que no hay ninguna definición que abarque todas las posibilidades. Siempre hay algo que se queda fuera, o siempre hay algo que es discutible. Si nos vamos a las definiciones de diccionario, nos vamos al Oxford Dictionary y tal, pues siempre te ponen y te remite a lo más elemental. Dice, pues una configuración de líneas. Claro, ya estamos con la línea. Y la línea sí parece que es un elemento genético del dibujo. ¿Pero eso qué ocurre? ¿Que excluye la mancha? Pues no, porque todos conocemos muchos dibujos que están hechos solamente con manchas. Y algún día, bueno, pero hubo un reparto ahí de papel en un determinado momento entre lo que era el dibujo y lo que era la pintura. El color, no. ¿Qué pasa? El color tampoco forma parte del dibujo. Luego, ¿cuál sería una buena definición? Yo voy a intentar dar algunas pinceladas y quizá a partir de ahí podamos debatir algo. Y me voy a quedar con una definición que da en este caso Matisse. Ahí aparecerán seguramente algunas definiciones, son más o menos discutibles, pero Matisse dice literalmente, dice, el dibujo es equivalente a un gesto expresivo, pero con la ventaja de su permanencia. Es un gesto expresivo. Claro, si yo hago un gesto expresivo aquí en el aire, podría decir que estoy dibujando, porque ese es otro problema. Definir los dibujos y definir dibujar son dos cosas distintas. Yo podría decir que estoy dibujando en el aire, pero igual no estáis viendo nada. Pues sería esto una especie de performance.
Ahora bien, cuando la revista Life le envía un fotógrafo al Picasso de los años 40 y tanto y le hace un reportaje, no recuerdo qué fotógrafo es, y en una habitación a oscuras, totalmente a oscuras, seguramente con una linterna en la mano, Picasso hace allí pues, una performance como la que yo acabo de hacer, cuando revelan la foto y dice, ah, leña, aquí hay una señora y aquí hay un toro. Eso es un dibujo. ¿Por qué? Porque es un gesto expresivo que ya ha quedado registrado. O sea, el dibujo es acción configuradora, pero que si no se fija, no existe. Se puede fijar incluso, pues podríamos dibujar con agua, que va a desaparecer, se va a evaporar, pero si aprovecho y le hago una foto, pues es un dibujo, y ha quedado constancia. Hay una obra que seguramente conoceréis del colombiano Óscar Muñoz, que es un vídeo en bucle de media hora donde aparece él dibujando con agua, un pincel y agua, no es tinta, es agua, sobre una plancha de cemento al sol, en la que se empeña, una especie de Sísifo esforzándose por terminar un autorretrato, que se lo sabe de memoria, el tío lo repasa, pero claro, no le da tiempo a terminarlo cuando ya se está evaporando el agua, con lo cual es un esfuerzo continuo de construir y esa tensión entre la construcción y la destrucción que nunca se termina. Porque esa es otra característica que tiene el dibujo, que es algo abierto, no finito. Claro, después están las clasificaciones de los dibujos. Los podemos clasificar los dibujos autónomos y terminados, que se pueden presentar en términos de igualdad con la pintura. Pero la mayor parte del dibujo no ha sido de ese tipo. O sea, el dibujo, a partir del Renacimiento, pues se convierte seguramente en el lenguaje más importante de la creación. Pero lo relega prácticamente a la invisibilidad. Porque claro, que se expone el cuadro, se expone la escultura, se construye el edificio y todo cobra forma sobre una mesa de dibujo. Hay una cita casi literal de Hockney que viene a decir eso. En Occidente todo ha cobrado forma sobre una mesa de dibujo. Cuando es todo, no solamente los cuadros, las esculturas, todo lo que estamos viendo se ha inventado, se ha desarrollado dibujando. Lo cual le atribuye una función realmente poderosa, ¿no? Que no ha perdido todavía el dibujo. Ahora, volviendo a los principios, ¿qué es lo esencial? Pues lo esencial es no ya la línea, es el trazo, la marca, la línea como huella. Y como una huella que es genuinamente humana. No es accidental, lo que podemos provocar accidentes de muchos tipos. Claro, ¿cómo se llama esta? Emma Dexter, la que escribe uno de los vitamina D, estos libracos dedicados al dibujo y tal, pues abre tanto el abanico para definir y que entren ahí todos los dibujos, y dice, bueno, cualquier huella humana, pero cualquier huella humana no de un humano, sino de cualquier artefacto que haya construido incluso un humano, con lo cual ahí entra hasta el rastro que deja un avión, o el que deja un barco, una estela, con lo cual ya empezamos a ampliar. Definirlo a partir de tecnologías propias o de técnicas propias tampoco, porque en realidad podemos dibujar con cualquier cosa. O sea, Picasso dibujó con una linterna y quedó. Podemos dibujar con las técnicas tradicionales, pero podemos utilizar, Anthony Gorley hace dibujos con el ketchup. Puede dibujar con el ketchup. También alguien diría, pues también puede pintar, pues sí, vale. Pero hace dibujos con el ketchup. Todos hemos dibujado en un cristal, con vaho, con el dedito, hemos dibujado sobre la arena. Entonces, estamos con la trazo, huella, marca humana. Claro, eso ya introduce un elemento que tiene una doble cara. Tiene el aspecto objetivo, material, casi indiciario, ¿no?, que tiene el trazo, de un movimiento, de un comportamiento, de un gesto que queda ahí fosilizado. Lo puedes analizar directamente, puedes decir esto está hecho con carboncillo, esto es tinta, esto es húmedo, esto es tal, el trazo es más grueso, menos grueso, este trazo se ha hecho a más velocidad, menos velocidad, puedes analizarlo desde muchos puntos de vista. Y el dibujo cuenta su propia historia. Casi todos los dibujos te enseñan cómo se han hecho, no se ocultan. Tampoco ocultan los errores, ni las dudas. Y eso a veces los exhibe incluso con orgullo.
Entonces, el dibujo en ese aspecto es un lenguaje humilde, no es elitista, es democrático, porque está al alcance de todo el mundo, porque todo el mundo ha dibujado y todo el mundo puede dibujar, bien, mal o regular. Incluso la gente que dice, no, pero es que yo no sé hacerla, a mí se me da fatal el dibujo, pues incluso esos dibujan. Y como se vean en una situación un poquito complicada en un país o con alguien que no lo entiende ni jota, pues acabarán recurriendo a algún dibujo para que les entienda. Pues sí. ¿No? Que es tan natural como el propio lenguaje. Y todos lo hemos utilizado, pues, por ejemplo, para explicarle a alguien cómo se llega a la boda de Pepito. Y le hemos hecho un mapa. Entonces, y el dibujo ahí exhibe la enorme flexibilidad que tiene, que puede ir desde un trazo, creo que era Richard Serra el que decía, una línea es una idea. No sé si es una idea, pero puede ser una idea. Entonces, un dibujo puede ir desde una línea al dibujo más acabado, más sofisticado. Ahí hay un abanico de posibilidades que no lo puede sustituir la fotografía, por ejemplo. La fotografía, por lo menos clásica, parte de un índice, registra luz. Es algo físico, algo que está ahí. Pero la fotografía tiene una enorme dificultad para llegar a lo abstracto. Pero el dibujo parte de lo abstracto, de algo muy, muy esencial. En realidad el dibujo, la pintura, tiene dificultad para llegar a lo concreto, porque va de lo general a lo particular. Pero ahí tiene un margen tan amplísimo que pocos medios, pocos lenguajes pueden usurpar esa función. Entonces tenemos el trazo, tenemos la línea, tenemos ese aspecto indiciario de un comportamiento que queda registrado, pero a eso hay que añadirle la otra dimensión de la línea o de las líneas, que es que configuran un mundo, que construyen un mundo, que construyen espacio, que construyen volumen, que construyen relaciones, que construyen algo que después el espectador tiene que reconstruir. Entonces tiene esa doble función. Y no sé si me quedo algo, pero seguro que me quedo un montón de... Ah, no, hay otra cuestión importante, la superficie. Claro, cuando hablamos de dibujo normalmente pensamos en el papel. El MoMA clasifica como dibujo todo lo que está hecho en papel que sea obra única. Pero claro, es una definición conservacionista que hacen los museos. Todo lo que está hecho en papel hay que conservarlo y tal. Si limitáramos la definición del dibujo a todo lo que está hecho en papel, entonces la historia del dibujo en Occidente empezaría el siglo XIII. Pues si la primera fábrica de papel que se instala en Fabriano, no sé si es del 1200 y pico. Los chinos empezaron antes, pero el dibujo tiene una historia de miles de años. O sea, no depende de que esté hecho sobre un papel, pero sí de una superficie. Entonces, esa superficie también tiene su importancia y lo diferencia de la pintura, porque el papel o la superficie que sea es un elemento que no es absolutamente pasivo. El dibujo no cubre, no rellena, ¿no? Como hace la pintura toda la superficie. La superficie está ahí esperando a que la activen. Y eso lo tenían muy claro los chinos. Tú haces una línea y divides un folio en dos y dices, esto es el cielo, esto es la tierra. Y haces dos líneas y dices, esto es un río. Entonces el papel se ha convertido en agua, se ha convertido en aire, se ha convertido en tierra, se ha convertido en roca, se ha convertido en cualquier cosa. Son como las células madre, se ha convertido en cualquier órgano. Entonces, esa combinación de esos elementos creo que es lo que definen básicamente el dibujo. No sé si estáis de acuerdo. No sé, yo que Daniel decía que yo soy pintor, entre otras cosas. No me considero pintor, me considero dibujante. Y dibujante, después de toda esa retaíla que nos ha contado, cuando el otro día veíamos las imágenes en la facultad, cuando he usado el Rotring, cuando he usado la máquina de coser, cuando he usado el papel con el bisturí, yo considero que estoy dibujando. ¿Qué estás dibujando? Y además, en algunas obras de esas en las que incorporo el elemento real, que es la sombra, considero que hay algo más que está dibujando ahí que no soy yo. Bueno, entonces hay esa incorporación de la obra, o sea, de la sombra a la obra, era como incorporar lo real y cómo hacer una obra cambiante, una obra que no fuese siempre la misma. Sé que a veces puede ser un poco martirizante para quien lo ve, no lo sé, y
me acordaba muchas veces en Visión de Paralaje, si se habla de unas celdas que se construyeron en Barcelona, en las que, basados en toda la pintura geométrica y, por otro lado, en los surrealistas, en Buñuel y en Dalí sobre todo, se hicieron unas celdas en las que las baldosas sobresalían del suelo, las paredes no estaban rectas, sino que estaban curvas, y luego se usaban, o sea, jugaba un poco con la psicología del color y este hombre incorporaba, era un anarquista francés y sobre todo incorporaba el verde. Entonces al reo, era un poco en respuesta a las cárceles franquistas. El reo realmente era una tortura, en el hecho de que, bueno, la cama además estaba inclinada a 15 grados, por lo cual era una tortura sobrevivir allí dentro. Yo no sé si lo que yo hago acaba en tortura, para mí sí. Para mí es una auténtica tortura, porque la precisión que llevo en la obra a veces es un poco insoportable. Ahí se ven grandes, pero la separación que puede haber entre dos líneas de esa puede ser de 2-3 milímetros, por ahí. El uso del Rotring, no sé, el dibujo ha sido algo como con lo que cuento, pero también, bueno, también detrás del cual me escondo, porque no deja de tener una parte terapéutica. Porque ahí detrás hay como una malla de seguridad tras la que me escondo. Luego lo uso pues para destrozarlo. Una vez que lo tengo, lo destrozo. Es como buscar a veces pienso que es como algo parecido al calígrafo oriental, que siempre está con el tema de la caligrafía, pero yo creo que él sabe que se muere y que no va a llegar a la perfección. Bueno, pues algo por ahí va. La obra no es quizás una obra, son muchos dibujos, pero ninguno es cerrado, siempre es para el siguiente. Está en proceso. Tanto es así que cuando llega el tema de la ilustración, la geometría sigue metiéndose en la ilustración. Yo creo, o sea, yo llegué a la ilustración diciendo, bueno, si consigo hacer algo será cuestión de un libro, pero es verdad que cuando llego, como yo venía yo prácticamente a ilustradores que estuviesen ilustrando libros no conocía prácticamente a nadie en ese momento. Entonces llego como, yo se lo digo a las crías, ellas me dicen, ¿qué tengo que hacer para llegar a una editorial? Bueno, yo os hago de puente, pero creo que hoy en día, no sé si os pasa, no sé si por las redes sociales, ¿okay? Los críos vienen un poco, o sea, el dibujo que traen está un poco homogeneizado. Como todo muy igual dentro del manga o con derivaciones, pero yo veía en una clase que había, no sé ahora qué pasa, yo veía que había uno que era el nervioso y que el trazo era de una manera, el otro que era yo, que era todo calculado y todo frío, o no tan frío, pero ellos vienen como muy homogenizados. Entonces, la cuestión es, ¿cómo llego a la editorial? Pues tienes que llegar haciendo algo diferente, haciendo algo que cuando llegue al correo de esa editorial, tu dibujo destaque por algo. Yo creo que yo entré, porque después yo empecé con Calandraca, y con Calandraca, ya cuando he hecho amistad con ellos, me dicen, es que a nosotros nos llegan 1000 correos de todo el mundo para publicar. Entonces es como una cosa que no pueden verlo todo, pero van pasando, y tiene que haber algo que les llame la atención. Entonces yo creo que yo llegué ahí porque yo venía de mi relación era con Gerardo Delgado, con Ignacio Tobar, con Guillermo Pérez Villalta, que tiene mucha culpa de toda esa geometría que hay ahí. Y entonces el dibujo geométrico fue pues convirtiéndose en personaje. Entonces el dibujo, pues, para mí es algo tan amplio que reducirlo ni a líneas, ni a cortes, ni a bisturí o a máquinas de cosas. No sé lo que, no sé, a veces pienso que no sé si estoy hablando de dibujo, de escultura o de qué exactamente, pero la verdad es que
tampoco Te preocupa. me preocupa. Bueno, yo por recuperar eso de la esencia del dibujo, me acuerdo y se lo decía ahora a Juan, que hace 2 años, en la misma circunstancia que esta, pero era en la Facultad de Bellas Artes, estábamos intentando hacer un ejercicio parecido a este, José Joaquín Parra, Alba Cortés, nuestro querido y recientemente desaparecido Antonio Agudo y yo. Y claro, cada uno lo llevaba un poco a su terreno, ¿no? José Joaquín lo llevaba hacia la pureza de la línea y hablaba de la línea como última esencia del dibujo, aunque fuera una línea tridimensional que se planteara en el espacio como dibujo expandido. Alba nos hablaba de la frontera difusa entre dibujo y la pintura en su obra. Y Antonio nos mostraba, como habéis dicho vosotros, Daniel y Manuel, que es una actividad propia y única de la especie humana, ¿no? Y que acaso la compartimos con algunos primates superiores, que parece que pueden tener intención de dibujar. Yo, por mi parte, me centré en la capacidad detonante del dibujo, declarando que hay muchos posibles finales para la obra de arte, pero que todo principio es dibujo. Lo primero que se pergeña en la cabeza es desde un gesto imaginativo que supone el dibujo, aunque acabe siendo una escultura, aunque acabe siendo una ilustración, aunque acabe siendo una instalación, ¿no? Pero mientras andábamos nosotros en esas disquisiciones, intervino Juan Lacomba, aquí presente, académico de esta casa, con una visión, como siempre, certera y reveladora, y nos dijo: no habéis hablado de la forma. Pues bien, retomando todo aquello, yo diría hoy, por decir también alguna definición, que fundamentalmente el dibujo es huella dejada por una acción movida por la voluntad de forma. La voluntad, como decía Manolo, de formalizar el mundo desde el pensamiento y la acción. Es como el lenguaje. Es una capacidad puramente humana que supone una acción corporal, un ejercicio de conocimiento y comunicación de un mundo ya sea físico, ya sea metafísico, ya sea imaginado, ya sea trascendente. No hay dibujo sin acción, no hay dibujar sin intención, y la forma, ya sea pura y matemática como las líneas precisas de Enrique, pautada, o ya sea gestual y difusa, es su herramienta para organizar el caos, de alguna manera, ¿no? Para ordenar el caos. Por tanto, si hoy me tengo que decantar por una esencia del dibujo, yo diría que sería como aquella marca o huella que se deja desde la acción y que contiene voluntad de narración o conocimiento vehiculado por la forma, por la comprensión de la forma. La forma es un término como muy abstracto. Yo cuando les hablo de la forma a mis alumnos se me quedan con la cara como si les estuviera hablando de la fuerza o algo así, ¿no? Pero es que es algo profundo, ¿no? La forma, ya sea a nivel de geometría o ya sea a nivel de configuración de cotas de una cosa con respecto a otra, ¿no? Del límite, pues es de verdad una manera de pensamiento. Buscar la forma, tener esa voluntad de forma, es una manera de pensar. Y es una manera de pensar que me parece muy propia del dibujo. Yo no sé qué pensáis de eso. Es que en castellano no sé por qué tenemos un vocabulario realmente pobre para referirnos al dibujo, porque incluso términos que se utilizaban hace 300 o 400 años han dejado de utilizarse y no tenemos otro para sustituirlo. Pero hablando de la forma, muchas veces tenemos ese problema en clase, que es que cuando se traduce un libro del inglés al español hay un problema, como tuvo el famoso libro de Arheim, que yo creo que aquí todo el mundo conoce. En el original había un capítulo que se llama The Shape y había otro que se llama Form, Shape y Form.
Y claro, el traductor dice, y ahora Las dos aquí cosas tenemos me nada más salen una fuera. palabra para las dos. Entonces, tuvieron que añadir ahí una nota a pie de página del traductor o del editor, y en la versión en español, un capítulo en español se llamaba La forma y el otro se llama La forma, con asterisco. Tú cuando hablas no hablas con asterisco. Pero no tenemos dos palabras como tienen ellos. Entonces, si no tienes vocabulario es difícil a veces fijar los conceptos. Ocurre igual con toda esta terminología del boceto. O sea, en inglés el sketch, o sea, digamos la idea primigenia, el primer garabato. Tenemos incluso los términos italianos, que sí, bueno, como empezaron allí, el primo pensiero, el modelo, el modelino. Después dice, ¿cuáles son los equivalentes en español? En español, boceto, hace poco hubo una exposición dedicada al taller de Rubén en el Prado, hace un par de años, y allí le da el boceto a la primera fase del proceso del cuadro, que se resolvía con una gama monocromática, eso era el boceto. Entonces no estaba hablando del dibujo, estaba hablando de otra cosa, el boceto, Bueno, el de una bosquejo, función, ¿no? el apunte, el tal, y tenemos un auténtico problema. No sé si a vosotros dos ocurre lo mismo, porque los dos sois profesores. Yo creo que el primer problema que tienen los alumnos, pues todos hemos sido cocineros antes que frailes, el primer problema que tenemos como alumnos es entender a los profesores. Sí. Eso yo creo que cualquier alumno te lo diría, ¿no? Que no entiendo lo que me está diciendo. Porque a veces no compartimos el vocabulario. Bueno, pues depende un poco, yo sí dedico un poquito de tiempo a eso en la clase, a hablar precisamente por eso decía de la intención, porque la intención es lo que distingue un poco un dibujo de otro. Es decir, no es lo mismo. Un boceto tiene intención de proyectual, tiene intención de continuar en una obra. Un apunte tiene otra intención, un apunte tiene la intención de captar con poco la... Claro, pero tendrías que acotar el concepto de forma, porque igual cada uno estamos pensando en cosas distintas, porque puede haber un dibujo informalista y después hay montones de maneras de hacer dibujos en los que no hay la más mínima intención de controlar racionalmente aquello, ni tampoco que sea el proceso de tengo una idea y la dibujo, Ya. o intento dibujarla, sino tú puedes jugar a ver qué sale, ¿no? Xenakis, que es el músico griego, que llega a París huyendo de la guerra civil en Grecia y llega al estudio de Corbusier. Y en el 77 crea la UPIC, que es una máquina en la que un eje X mete el tiempo y en otro en el eje Y mete el tono, y cuando dibuja una onda en esa tableta digital del año 77, esa máquina es capaz de procesarlo y crear un sonido a partir de esa onda. Con eso era capaz de crear hasta obras como de 1 hora de duración. En el 87 ya era capaz de dibujar y la máquina directamente. Entonces ese dibujo se traduce en una forma musical. ¿Cómo podríamos...? Eso es un dibujo, no es un dibujo, como... No, si lo que sale es un sonido, pues será música. Ya, pero a partir de una onda. A partir de una onda. Claro, de un dibujo, porque no deja de ser un dibujo. Claro, es que... Entonces, es ¿eso queda plasmado dónde? Es que Porque no deja de ser una huella, ¿no? Como estoy diciendo. el giro conceptual en el arte en el siglo XX abre la puerta a que cualquier cosa puede representar cualquier cosa. Y cualquier cosa puede ser cualquier cosa. Entonces, cualquier cosa... Yo he ido a exposiciones de dibujo y lo que había era una fotografía, ni siquiera estaba intervenida, ni pintada, ni recortada, ni nada. En el sitio de un dibujo pues, había una foto. Y digo, esto no es un dibujo, esto es una foto. Estupenda y tal, lo que tú quieras. Y tiene forma, y tiene espacio, y podemos apreciarla en términos estéticos de muchas maneras, pero esto es una foto. Tú la coges, la recortas y tal, la calcas, bueno, eso ya es otro tema. Entonces, Pero sí, o sea, si yo hago un gesto y ese gesto queda recogido como entonces, sí, como un trazo dibujo, de lápiz, es un dibujo. y si aparece como un sonido, Pues será un sonido, después. no sé, pregunto. Mira, ¿no? hay No una... sé Hay una ¿eh?
Sí, claro. Claro, pero tú dices, es que esto es una maquinita que meto una cosa por aquí y sale esto. Pero tú puedes diseñar otra máquina que metiendo lo mismo sale otra cosa. Otra Sí, cosa o o 200.000 cosas un distintas. iPad en el que Pero no hay... dibujo y queda una no hay- línea en Sí, pero- una nube. Pero que depende, no sé, cómo opera eso, el programa, y cómo clasifica, opera y deduce y tal, y lo convierte en esto. Pero a lo mejor le cambias cualquier cosa en el programa y te sale otra cosa. No hay una relación de Vale, y necesidad cuando dibujo entre... Es directamente que sobre cuando una hago pantalla. esto le corresponde a este sonido. Eso es lo que yo no acabo de ver. Bueno, Para esa máquina sí, igual sí. Sí, esa- Kandinsky se esforzó mucho en intentar fijar, ¿no? Porque tal, Sí, y pero- la forma esta y la resonancia interna, pero pues, es muy discutible todo lo que dice. Ese es el problema de la sinestesia, ¿no? Que la sinestesia no siempre es estable la traducción. Cada sinestésico puede asociar un color a una forma, a un olor, a un... no sé. Claro, mira, volviendo a lo del el giro conceptual, todo el mundo conoce la fuente de Duchamp, ¿no? Pero otra obra que no sé si la conoce todo el mundo, que quizás es de los hitos también dentro de la escultura conceptualista del siglo XX. Que algunos a lo mejor muchos la conocéis, la que está en la tape de Michael Martin Craig. Tú llegas allí y lo que ves es un trocito de cristal de este tamaño, está exactamente a 2 metros 53 centímetros. Un vaso de Duralé de agua con agua. Y un texto que forma parte de esto. Y el título, y pone an oak tree, o sea, un roble. Sí, esto es un roble. Y después te lo explica. Dice, bueno, esto es un roble. ¿Por qué? No. ¿Qué es lo esencial del arte? ¿Qué es lo que él se plantea? Dice, al final, una cuestión de fe. Aquí vale lo que diga el artista. Y Sí, yo, o la institución. yo digo que esto es un roble y tú te lo crees. Y él, como es irlandés y es dublinés y fue, creo, hasta monaguillo, pues lo relaciona con la transubstanciación del cuerpo y la sangre de Cristo en la misa. O sea, como en la misa el pan y el vino sigue siendo pan y sigue siendo vino, pero es el cuerpo, en ese momento es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Entonces dices tú, esto es un vaso de agua, sigue siendo un vaso de agua, pero por un proceso ahí de transubstanciación que tú te crees, porque yo te lo digo, esto estás delante de un roble. Entonces, si aceptamos pulpo como animal de compañía, a partir de ahí cualquier cosa, si el artista lo dice, pues vale. Tú dices, no, es que esto es un dibujo, pues vale. No digo tú. No, yo. Que se abre mucho el abanico, es apasionante en términos filosóficos y tal, pero bueno, y eso por lo menos esas cosas te hacen cosquillitas. Lo malo es el mismo chiste repetido 200 veces que yo digo, no tiene gracia. Bueno, a lo mejor hay que bajarse un poco de la estratosfera conceptual. Sí, y para bajar y para- al terreno y de lo para que seguir conocemos. un poco con lo del dibujo. Bueno, es que el otro día nos juntamos los tres y a ver qué contábamos hoy. y nos llevamos 3 horas charlando y tampoco llegamos a ninguna conclusión, así que no la esperen. Pero nos tiramos 3 horas. Pero nos tiramos 3 horas. La charla, porque 3 horas somos capaces de estar hablando. Y bueno, y una cosa de la que convinimos fue lo de, a ver, que si era un buen dibujo el que cumple su función, ¿no? Y que, Claro. ¿cuál sería la función del dibujo? Claro. Tanto antes como ahora o como No, pero después. el dibujo, los dibujos pueden desempeñar muchísimas funciones. Muchísimas funciones. Pueden tener aspectos y configuraciones de lo más diversas. Pero en el dibujo ocurre una cosa. Si no sabes para qué se ha hecho, o por qué se ha hecho y para qué se ha hecho, no lo puedes apreciar totalmente. Y eso es lo que nos falta en la piedra de ocre, la primera obra de arte de la historia. Los trazos están ahí, la configuración, la forma, la geometría está ahí, pero la contraparte, ¿y esto qué demonios significa? Porque algo significaría para...
había una motivación detrás Claro. de eso a la hora de hacerlo. Pero la parte del significado que tiene que completarla el espectador, nosotros no somos capaces de completarla. Ni nos vamos a enterar seguramente en la vida, porque no nos va a llegar un libro por ahí perdido de que nos explique. Pero es verdad que un dibujo, si no se sabe para qué se ha hecho, es muy difícil de apreciar totalmente. Claro, tú ves un dibujo y dices, hostia, que este dibujo de Miguel Ángel, qué bien dibujado tal. Te puedes encontrar de cualquiera. Prácticamente hay un borrón, esto no me dice nada. O un dibujo súper recortado. Los lunes dije, ¿qué he visto un dibujo? Tú dices que no recortemos, he visto un dibujo, está todo recortado. Digo, pues claro, porque esto es un dibujo que es el final de un proceso de creación de una forma que ya lo tiene resuelto y ahora tiene el problema de que esto lo tiene que calcar ahí. Entonces, claro, lo va a calcar a partir del contorno, pero es que la imagen ya está hecha. Con una foto y la calcas. O sea, todo tiene su... pero hay que ponerlo en contexto. Pero si no sabemos quién lo ha hecho, ni por qué lo ha hecho, ni para qué lo ha hecho, en el caso de los dibujos siempre nos quedamos ahí un poquito a media. Yo después de aquella conversación que tuvimos, me atrevió, a mí me gusta hacer taxonomía. para explicarme las cosas, a mí me gusta hacer taxonomía y clasificaciones. Y he hecho, todas las taxonomías son simplificadoras y no pretendo que la creáis ni nada de esto, ¿no? Pero se me ha ocurrido hacer una taxonomía de los tipos de dibujos por su función. Vale, y se me ha ocurrido que hay 3, que seguramente habrá más y ahora lo veréis. 3 categorías funcionales, ¿no? Y los he llamado de 3 maneras diferentes. Una, el dibujo de ideación, ahora os lo explico. Otra, el registro visual. Y otra, en relación a la función comunicativa. Son 3 categorías que comparten casi todos los dibujos, en mayor o menor medida. Es decir, todos los dibujos están imbuidos de las 3. Pero en algunos pesan más unas que otras. El de ideación, se podría decir que es como el dibujo creativo, ¿no? Desde el primo pensiero que tú decías antes, es decir, se me ocurre una idea, hasta que hago un diseño limpio, y ahí convivirían el boceto de composición, por ejemplo, como elaboración de esa idea, el proyecto, como dibujo de construcción futurible, y sería también una de las fases del proceso del diseño y de la ilustración antes de convertirse en un elemento acabado que comunica algo. En esa categoría es donde priman la imaginación, la idea, la creación, junto con la especulación pura sobre la forma geométrica, si quieres, ¿no? La estructura abstracta, extraída de la ordenación matemática, y es por eso que en muchos de vuestros dibujos que aparecen aquí, concretamente los de Enrique, en casi todo, yo veo que pesa mucho esta parte. Pesa mucho esta parte de la ideación y de la necesidad de organización abstracta. Luego, la segunda rama de esta taxonomía sería la función del dibujo como registro visual, de una realidad que ya es ocasional y persistente. Es decir, vamos a dibujar algo que existe, no que me invento, sino que existe. En esa categoría pues entraría en un amplio sentido el dibujo natural, el apunte y los conceptos de contemplación y comprensión. Es el dibujo que parte del impulso de dejar constancia de lo efímero, ¿no? De registrar lo que hay, de alguna manera. La necesidad de agarrarte y de contar esto que estoy viendo. Bueno, no sé, que me pierdo por aquí. Como la frase de John Berger que aparece por ahí, ¿no? Porque se podía pensar que esa parte, esa función del dibujo de registrar algo persistente ya la asumió la fotografía, es lo que se pensó cuando apareció la fotografía. Pero lo que dice John Berger en esa frase es que no es lo mismo registrar desde la fotografía que desde la contemplación, porque el propio hecho de la contemplación altera el sujeto. No es lo mismo la imagen de un árbol que la imagen de un árbol contemplado.
Esa sería la segunda, la de registro visual de lo que hay. Y la tercera categoría sería, en mi opinión, quizás, bueno, la más compleja y que desde luego incluye a las otras dos, que es la función comunicativa del dibujo. Se conecta con las dos anteriores, está claro. Que para lo que nos sirve el dibujo, para hacer ver al otro lo que nosotros queremos que vea. Eso funciona como un lenguaje. El dibujo cuenta cosas. Lo que pasa es que ves más lo que él quiere que lo que tú quieres que vea. Sí. Bueno, pero ese es un intercambio dialéctico para los niños que verás. Es un intercambio dialéctico que pasa con el lenguaje en general también, ¿no? Una cosa es lo que yo te digo y otra cosa es lo que tú escuchas. Pero vamos, a los docentes nos sirve mucho esa función del dibujo, porque el dibujo sería un subgénero que sería el dibujo didáctico, ¿no? Las cosas que estáis viendo ahí, de que cuando yo le hago un dibujito de anatomía a los niños en la clase y les tengo que explicar, mira, esto va por aquí, esto va por aquí, y me resulta más fácil hacerlo con el gesto que con la palabra, pues eso sería una función. Habría otras subcategorías, como también, porque esa comunicación también parte, como tú decías antes, de la mímica, del gesto, ¿no? Hablamos con gestos, estamos todo el rato haciendo dibujos en el aire, como tú decías. Y ese gesto registrado, pues, esa mímica registrada, pues, da el dibujo expresivo de alguna forma. Yo no creo que cuando tú decías que había dibujos que no tienen intención de forma, bueno, cuando Polo que está haciendo un dripping puedes pensar que no tiene intención de forma, pero está registrando la forma de sus movimientos, está registrando la forma de sus cuerpos, está haciendo, pues, expresionismo puro, ¿no? Y bueno, y en esto de la comunicación, pues hay otras subfunciones, ¿no? La función conativa, esta de la publicidad, de la propaganda. Ahí sí los dibujos hacen que intentes ver lo que ellos quieren ver. En fin, esas serían las tres ideas que os lanzo, a ver si pensáis que vuestros dibujos están más en un sitio o en otro, porque desde luego todos los dibujos cuentan cosas y todos los dibujos participan de la visión de lo que hay, los representativos, sobre todo, la visión de lo que hay, aunque sea para hacer cosas imaginativas. Y todos los dibujos inventan, aunque sea reproduciendo lo que hay. Entonces, esas tres, el inventio... Que tienes que traducir algo a un plano, por ejemplo. O sea, que cuando les enseño la perspectiva y hay que llevar un espacio a un plano, ya estamos inventando, evidentemente. Claro. Y cuando hacemos muñequitos, pues... Esto es de inventando, porque ningún cerdo se parece a los cerdos que creo que hay por ahí, ni mucho menos, pero es que hay que contárselo a los niños, claro. Es que es así. Claro, es que en tus dibujos tú estás adaptando constantemente el dibujo a su función comunicativa. Totalmente. En ese momento. Claro, cuando vamos a mandar, esto le insisto a las crías, cuando vamos a mandar algo a una editorial que se dedica a niños, no mandamos desnudos de la facultad, porque es que no tiene ningún sentido. Ese dibujo no cumple ninguna función allí. Claro. Entonces, con la ilustración me di mucha cuenta de lo que es la función del dibujo, porque yo lo había usado pues eso, para protegerme, digamos, para crear esas celosías detrás de las que me tenía que esconder, o como esos planos de sonido. Yo cogí el sonido y lo traduje a línea. Feldman y Cage pensaban que la inspiración y donde había que mirar no era a otros músicos, sino que a los artistas visuales, y yo como artista visual pienso que hay que ir a la música. Y con esos sonidos he hecho eso, pero me servían eso como algo perfecto a lo que no puedes acceder para atacarme. Fundamentalmente eso, algo totalmente aséptico, porque soy así. Pero cuando llega la ilustración, eso es como un choque muy fuerte, ¿sabes? Como esto hay que adaptarlo a las criaturas. Y de ahí salen esos, bueno, de estos todavía algunos, pero vuelve a salir esa cosa de buscar esa seguridad, y la seguridad me la da la geometría. Y Guillermo Pérez Villalta, en una tarjetita que me escribió, decía si el dibujo es la base de la pintura, la geometría lo es del dibujo, y eso está ahí siempre, ¿no? Siempre.
Estas serían, digamos, las categorías más o menos clásicas. Sí, vamos a hablar. Pero yo creo que hay más cosas ahí. Muchas de las prácticas de los postminimalistas y los conceptualistas se salen de estas categorías. Y no sé si ahí entraría Es que encerrarlo es lo que a mí me cuesta. Claro. Encerrarlo es lo que me cuesta, porque... No, pero tiene su sentido dentro de la tradición occidental. La función que ha tenido el dibujo básicamente es esa, el desarrollo de la invención y desarrollo de ideas que cuajan en un cuadro, en un objeto, tal. Y eso estaba perfectamente ordenado. Y tú conoces, coño, a Guillermo Pérez Villalta, un florentino, como desde el boceto a la idea final, desde la primera idea, que puede ser casi un garabato, hasta el modelino. Eso está, pero después, no sé, el dibujo como juego. Eso sí podría estar. Incluso habría que añadirlo ahí. El dibujo como terapia. También. que yo un montón de dibujos casi todos los días, la mayoría los tiro, o para mí, pero no ni siquiera para guardar una idea. Claro, López Quintas reivindicaba el juego como acto de creación, no como algo lúdico, no como algo recreativo, sino como acto de creación. Y, claro, y hablaba, por ejemplo, como del ajedrez, y es como muchos de esos dibujos salen, es a partir de una pieza que entra y es la que va a crear ahí un ámbito en el que todo va a partir de... Es simplemente, igual a veces es un punto, es simplemente, no sé, un ojito de un personaje, pero a partir de... o una de las líneas que hay ahí. Claro. Y a partir de ahí empieza el juego. Claro. Pero que lo de la función comunicativa habría que incluso abrir el abanico, porque tendemos a pensar que para comunicarnos entre humanos, pero a veces se hacen dibujos para comunicarse con los dioses. O sea, los dibujos de Nazca, que tienen kilómetros, eso no lo ves sobre el terreno. Tienes que estar en el cielo para verlo. No, es que para que lo vean los dioses. Si alguien diría, pero es que no existen los dioses, para ti no, pero sí, ¿no? Hay una función, entiendo yo, si me permitís. Por supuesto. Yo tengo la doble vertiente, soy escultor y tengo que confesar que yo mi dibujo no lo he enseñado hasta hace muy poco. Es más, tuve que ir a una posición que era de dibujo y por circunstancias el tribunal, como era compleja, la que fue en Madrid, era compleja, bueno, Manolo lo vio conmigo, nos pidieron dibujos. Trabajó José Gómez Molina de tribunal, por cierto, y me encontré con el problema de que yo los dibujos que hacía los tiraba. O sea, yo tuve que irme al estudio a buscar entre la papelera, el que estaba lleno de porquería, y yo he de confesar que ese dibujo para mí no tenía funcionalidad ninguna, excepto para cuando tenía que proyectar algo. Pero no tenía una labor comunicativa en inicio, sino que era sentimiento. Sentimiento. O sea, yo digo en un libro, no recuerdo ahora mismo el autor, en el que están todos los bocetos prácticamente de los escultores del siglo XX, o de los más importantes, donde están todos los dibujos de esos escultores. Yo creo que muchos de ellos hacían lo que yo. Se lo he mostrado mucho a los alumnos algunas veces cuando veo teóricas y tal, ¿no? Y son dibujos espectaculares. O sea, bueno, puedo citar algunos, Giacometti, por ejemplo, el Rimur, y tú ves los dibujos y dices, bueno, qué importancia hay dibujos del Rimur, por ejemplo, el refugio de la Segunda Guerra Mundial, en el que los personajes se conmueven. El Rodin, su última etapa, los dibujos escondidos, o los dibujos que lo hace cuando estaba en una mesa de camilla. Y hace 60, 70 dibujos, tuve la suerte de verlos en París, y dije, Rodin, esto es espectacular. Creo que el catálogo, vamos, está en otra exposición, lo conoceréis probablemente. Unas aguadas que él las hace en la mesa de camilla cuando ya está perdiendo la vista casi. Y no era para mostrarlo, no tenía función, era sencillamente para los dioses.
vamos, para sus dioses, para los dioses que tenemos cada uno. O para uno, porque eso es... Pues claro, para mostrar Eso que nuestros estamos temores. hablando del juego y del entretenerse incluso, ¿no? Algunos de los dibujitos que vais a ver ahí, de cuadernitos, esto de llevar cuadernitos siempre encima, para tener como un registro casi de la presencia. Dice, ahí he estado y he dibujado este. Ahí he estado y he dibujado este. A mí me da la sensación que muchas veces claro, que son dibujos, como dice otro título, para dar puntadas sin hilo. Son dibujos que no tienen alguno vaya a ver aquí, pero que nadie va a ver nunca, porque son cuadernos que están en un cajón. Yo imagino que vosotros lo haréis. Yo a los alumnos, el primer día que daba clase, les decía, no sé si algunos, yo creo que algunos, no sé si he llegado a la clase o me habéis escuchado alguna vez, creo que sí. Y yo lo primero que le decía a los alumnos es buscar un cuaderno de campo, que le llamábamos, que sea bonito, que esté bien impreso, digo, y hacer un diario dibujado, donde tú vas a comprar a la plaza, y bueno, que lo hacíamos en la asignatura, que íbamos a la plaza de Abasto a dibujar allí al señor que compra, a la señora que compraba, y a los dibujos rápidos, dibujos en movimiento, tal. Y yo le decía, pero ahí apunta todo, ahí apunta una idea, apunta que tienes que comprar 1 kilo de fruta porque te toca a ti comprar la fruta, y al mismo tiempo dibuja al frutero mientras estás esperando para comprarle. Entonces, el resultado que te da a lo largo del tiempo son estos dibujos que no tienen, bueno, ¿qué función tienen? La satisfacción de a mí me salvan el día. Encontrarte contigo mismo, no hay otra, o sea, que el dibujo que tira. Yo sí lo he hecho, no, digo, ya hoy hemos salvado el día. Por lo menos un dibujito hecho. Para sobrevivir, sí, sirve para sobrevivir y para jugar. Y para registrar un poco la presencia. Ahora, por ahí saldrá uno, el que te hice el otro día, a ti mientras estabas hablando, pues no sirve para nada, bueno, para dártelo a ti y bueno, por cariño. El entusiasmo. Por cariño, por entusiasmo, pero no va a servir para nada. Que por cierto, esa palabra de entusiasmo encierra ahí cosas. El entusiasmo que viene del griego, del en dentro y del teos, Dios. Ajá. No sabía yo eso, sí. Sí, sí. Pues viene de eso, del en de dentro y el teos de Dios. O sea que eso que estáis hablando de para los dioses no va muy descaminado. Ajá. Pues fíjate. Dicho. Damos paso entre las cosas que hablamos, para estos momentos en los que parece que, bueno, terminamos ya o no, pero hay muchas cosas que comentar. Digo, podríamos introducirlo de hacernos algunas preguntas así un poquito sin avisar ni nada, ¿no? Bueno, tú la has preparado, ¿no? No estaba preparado, pero yo tenía aquí un par de ellas. Venga. Es recíproco, ¿vale? Pero a ver qué opináis, porque, mira, esto es una cita que hace poco le puse en clase. Es de Ingres y decía, literal, se necesitan 30 años para aprender a dibujar y 3 días para aprender a pintar. ¿Tú qué opinas? ¿O qué es más difícil aprender a dibujar? Algún día más a pintar. ¿Qué es más difícil, aprender a dibujar o aprender a pintar? Por simplificarlo, por lo de los 30 años, sí, es cierto. Yo creo que me voy a morir y no he aprendido a dibujar todavía. Así que pintar no me va a dar tiempo. No, yo dibujar, pero lo de pintar no he aprendido todavía, o sea que lo de los 3 días no. Hombre, yo supongo que eso se refiere a lo que estábamos hablando, ¿no? Que si entendemos la pintura solo como técnica, pues una técnica se aprende pronto. Una técnica se aprende pronto, decía, pero el pensar la imagen, el confeccionar la imagen, si eso lo entendemos como parte de dibujo, vamos, interpreto por ahí la frase de este señor, que eso se tarda más de 30 años y cada día es diferente también, ¿no? Cada día aprendes cosas. Yo ahí, no sé si hace 30 años yo podía hacer estos apuntes o no, tenía buena mano, pero a lo mejor hay cosas que ahora no me importan que me importaban hace 30 años. Y cada día estás aprendiendo, ¿no? A dibujar, estás aprendiendo cada día. Eso no va a ser nunca. Yo me he dado mucha cuenta por eso, porque yo empecé,
O sea, empecé con las arquitecturas y eso. Yo empiezo a dominar cosas y las empiezo a desechar porque ya me empiezan a aburrir. Y así llega la ilustración. Y la ilustración es un reto enormísimo, porque además tampoco mantengo una forma de hacer. Cada cosa viene según el texto que llega y según... Entonces es todo el día un reto, o sea, cada 2 días, o 3 o 4, puedes terminar a hacer una doble página. Ahora ya no es un cerdo, ahora es un león que está durmiendo, o uno que está... Entonces es que tú tienes que aprender a dibujar lo que dibujas con cada encargo nuevo. Con cada encargo nuevo, claro. Y ahora estoy haciendo un cómic, y el cómic es un cómic pues, sobre la vida de Andersen. Y ya no tiene nada que ver ni con nada de lo que veis ni ahí. Con los lobitos, ni los con cerditos. Los lobitos, ni con nada. Ahora hay que dibujar Berlín y hay que dibujar Madrid. Y estoy estoy dibujándolo en un iPad que no lo había hecho nunca, y es como una cosa que no se acaba. Había por ahí no me voy a llamar, no me acuerdo cómo se llama, Joseph. Él decía que, un ilustrador ya viejo, decía, cuando termino un libro es cuando estoy preparado para empezar. Y es así, cuando empiezas a dominar, o sea, la ilustración, si no la conocéis, es te buscan, firmas un contrato y tal día lo vas a entregar. Ya sea para la campaña de primavera, con las ferias del libro, para la campaña de Navidad. Firmas el contrato y lo vas a tener. Entonces empiezas y eso va tomando así forma, pero por lo menos yo en cada doble página voy aprendiendo cómo se mueve un personaje como el otro, cómo siente uno, cómo siente otro, y cuando acabas y lo entregas dices, pues esto lo podría haber hecho mejor ahora, pero después de 15 páginas que ya has entregado. Entonces la ilustración, si en la geometría está Apolo, en la ilustración está Dioniso, y ahí ese choque de los dos es el que me destroza, el que me vuelve loco, porque en la ilustración veo muchos huecos por los que se puede colar el aire, en la geometría no. Entonces esa función terapéutica que tenía para mí la ilustración, pero a la vez me da ciertas libertades, curiosamente en el límite, cuando me ponen límites, porque en la geometría yo no tengo límites, pero en la ilustración tengo límites. Tengo límites a quién va dirigido, tengo límites en los formatos, entonces tengo límites en los tiempos en los que los tienes que hacer. Pero es curioso como ante eso, una vez que te limitan el campo, es como la censura. Cuando te ponen censura, tienes que responder. En Estados Unidos es muy normal la censura al dibujo. Me acuerdo con A Buen Paso que le hicimos una W a un leoncito, que pasa la censura en sus partes, porque el leoncito se lavaba, se bañaba. Bueno, lo puse así con un secador, prácticamente pegándose un tiro en la sien. Ellos lo entendieron como que se estaba secando el pelo, pero bueno, para mí tenía otro significado, porque es que esas cosas, no estoy acostumbrado a eso. Y vienes de otro mundo en el que esas cosas no pasan. Ya. Entonces ahí se produce ese choque entre esas dos cosas, que supongo que me da, que cuando estoy aburrido de una viene la otra, y cuando viene la otra, o cuando se me aburre la otra, pues viene la otra. Y voy cambiando así un poco del Apolo a Dioniso, ahí, a dos bandas, pero que realmente me sirve para eso, para sobrevivir. Claro, pero esos son los dos polos de tu asunto. Es que tú ves la rayita, como tú dices, y ves los muñequitos y dices, seguro que son del mismo. Bueno, pero cuando los ves acabas entendiendo que son del mismo. Y lo de si se aprende a dibujar en 30 años, es que también es verdad que cada dibujo te enseña para el siguiente, ¿no? Yo no sé si tenéis esa sensación, sobre todo cuando trabajas en una serie. Sí, y por ahí Ingres estaba ya para morirse, y estaba diciéndole y estaba copiando a no sé quién, y el discípulo le dice que hace copiando a fulanito y dice aprendiendo, pues los pobres mortales, Pues claro. es que no voy a aprender nunca, eso lo tengo claro. Claro. Eso, No sé. con eso, como tú dices, que cuando acaba una obra, cuando
la podría hacer bien, Claro. es que te está dando el pie al siguiente, ¿no? Es como un escalón. Sí, lo intenta salvar con el siguiente. Eso fue- Esta es para ti. Esto lo saqué de una entrevista a David Hockney, que le comentaban esta cita de un poeta griego del siglo VII a.C., Archíloco, que dijo algo así como: el zorro sabe muchas cosas, pero el erizo sabe una gran cosa. Entonces era un juego, ¿tú eres zorro o eres erizo? Yo aquí conozco a algún zorro, ¿eh? Juan es un zorro. Por ejemplo. Pues nada, esto- Yo qué sé, yo eso no sé. yo no sé, nos tienes que diagnosticar tú. Jugaban a, por ejemplo, de ahí salían, dice, ¿quiénes son erizos? Ese que sabe una gran cosa. Dice Marcel Proust, Brandt, Lucien Freud, Ibsen, Francis Bacon, Braque. Dice, y el zorro, el que sabe muchas pequeñas cosas, o no tan grandes, pero sabe muchas cosas, Leonardo da Vinci, Shakespeare, Mozart, Picasso, Goethe, Dickens. Hizo gracia esta clasificación. Yo no sé si tú eres el zorro o zorrito. Tú has tocado muchas cosas. Muchas. Pero Sin un poco llegar, zorro. yo creo que sin llegar a desarrollar ninguna. Bueno, pero Entonces ya está la cosa dicha. Pero cuando estoy llegando, hace poco me dio por hacer retratos hiperrealistas. ¿sí? Vale. Sí, como no tengo Pero trabajo, no, sin encargo ni nada. sin encargo ni nada. Y entonces, como tengo poco trabajo, pues digo, voy a hacer otra cosa. Ahora me voy a meter en la exposición allí, que me han entregado algunos aquí. Otra cosa, con un cómic que tengo que entregar en junio, más 3 libros, más 4 libros, yo qué sé. Bueno, pues, ¿y qué estaba diciendo? Los retratos hiperrealistas. El retrato hiperrealista. Bien, empiezo a poner capas de grafito y va. Ahora llega un momento en el que ya empiezo a ver que con un poquito más ya está. Pues ya me aburrí. Ya no soy capaz de seguir eso. Y ahora ya, pues, ahora a desnudo, pero a línea. ¿Eh? Y voy llenando lo que decía Jaime, libretas de, pues, ya está. Función, no la sé, pero para algo es porque lo hago. Ya está. Entonces no sé si es exceso de rayas con Rotring, si es exceso de ovejitas, de burritos y de cabritas, no lo sé. Yo de todas formas, cuando hago la ilustración para niños intento darle un giro que no sea una cosa tonta. Después los editores me lo agradecen, que no caemos en los tópicos típicos de osito y la burrito y la cara. No sé, tenía un libro por ahí en el que dibujaba a un escarabajo que iba haciendo un escarabajo pelotero, que iba haciendo una bola y cada vez mayor y tal. Y bueno, al final pierde la bola porque ahí va acumulando demasiadas cosas, pierde la bola y al final, bueno, porque hago yo sin la bola y vuelve a caer en la bola. Bueno, pues eso lo que hice fue, o sea, meterle una segunda historia detrás y entonces se ve como una serpiente como que va recorriendo el libro y al final es la serpiente la que le ofrece la manzana para que empiece otra vez. O sea, entonces esos juegos me gusta meterlos en esos dibujos porque me niego a creer que los críos son tontos, que es lo que se tiende a... Entonces, mi dibujo quiero que tenga esa función de... No, o sea, otro dibujo para niños... No. Algo así como una doble lectura, ¿no? Claro. Que haya juego detrás y que intentar aportar algo diferente a la ilustración. No hay el burrito come hierba y está el burrito comiendo hierba. Bueno, que lo tendré que poner, pero intentar que haya una doble lectura por detrás. Más o menos complicada, más o menos simple, pero que haya diferentes capas. Igual que
En ese sentido es igual que estas cosas de la geometría. Hay diferentes capas en las que se cruzan y ya está. Creo que había alguien. Yo tengo varias preguntas a razón de lo que se está aquí hablando. La primera es, habéis hablado de intención, ¿no? De la forma, de la superficie del dibujo, y cuánto es importante la contextualización del dibujo. Es decir, si yo, por ejemplo, cuando estaba en la facultad, hacía unos apuntes, la intención era los apuntes para clase. A lo mejor si yo hubiera estado en otro contexto, el apunte no sería el mismo o no sería el mismo porque la intención sería otra. Porque se me lleva un cuaderno y que me un tribunal y en un par, que no la gente dice, oh, ¿qué ha hecho? Y yo que estoy dibujando es porque he visto algo que me ha llamado la atención. Es como un estímulo. Entonces, ¿cuánto importa el contexto y cuánto mejor si ve ese dibujo en una exposición que no trata ese contexto? ¿A cuánto es que lo ve el espectador le tiene que importar ese contexto o no le debe importar ese contexto? No sé si me estoy explicando un poco. El contexto. Porque yo al final van a Ya no lo he hablado de eso antes. Sí. Es que no te he entendido si el concepto o el contexto. Pero el contexto en el que has hecho el dibujo o ¿El que nació el dibujo o por el que nació ese dibujo como imagen? Porque eso a lo mejor nunca se va a saber. O sí. La verdad es que la atribución de significado a la imagen en general y a los dibujos en particular es un terreno bastante complicado, como saben todos los historiadores. Y estamos siempre interpretando, reinterpretando y atribuyendo significados impuestos que a veces no tienen nada que ver con la intención original de Porque suele dar muchas veces a las exposiciones y digamos los guías, lo que sea que lo explican, no, este dibujo, esto sé qué, y a lo mejor no tiene para nada esa intención, ¿sabes? Lo que quiero decir es otra cosa. A lo mejor la intención es que no hay más intención que un estímulo o una respuesta en un momento exacto por un algo que pasa. Claro, pero los dibujos, en particular estamos hablando de dibujos, hablan de uno mismo, pero ni dicen todo lo que tú quieres decir y además acaban apareciendo cosas que están ahí de las que no eres consciente. Te ocurren esas dos cosas, ni consigues el 100% de lo que quieres expresar y además siempre se añaden cosas ahí que tú además no eres, o de manera inconsciente, porque se añaden o por la razón que sea, porque es un lenguaje muy abierto. Entonces, claro, es que no tendría lo del contexto, si es donde has hecho el dibujo, o el contexto de que ese dibujo después lo vas a colocar en no sé dónde, rodeado de no sé qué. Porque yo quiero aclarar, esta pregunta va un poco en relación de que, por ejemplo, cuando estaba en la facultad, que fui alumno de suyo, por suerte. Por eso te has puesto la máscara, ¿verdad? Está diciendo, no. Cuando yo hacía los apuntes de clase, a mí sí me gustan mucho más los apuntes que los dibujos grandes. Porque daba eso de 5 minutos, 10 minutos. Es como... Entonces, esa intención que quiere que demostrar en poco la técnica, porque estaba en una asignatura, en un contexto académico. A lo mejor, si yo voy a eso que tiene el parque o en el bar o lo que sea, y con una servilleta y hago un dibujo rápido, ese no tener que demostrar, a lo mejor puede ser más, digamos, salvaje o más libre y puede decir mucho más que lo que haga yo con la técnica. Entonces, ¿hasta cuándo debe importar la técnica o no debe importar la técnica en un dibujo? Pero la técnica... Por eso el contexto, digo. Ya. Las técnicas son medios. Son medios. Y los dibujos, estamos hablando que se dibuja por muchas razones. Y una de ellas es para aprender. O para aprender a ver, o para aprender incluso a dominar una técnica, o para aprender a dominar la representación de no sé qué. Entonces cumple esa función. Si la cumple, pues estupendo. Si estás dibujando para aprender una determinada cosa, aparte que dará ese dibujo y será un dibujo extraordinario, ¿no? Tendrá sus valores. Pero si estás en una clase, en una academia, y estás dibujando dentro de ese contexto, muchos de los dibujos que se hacen no es para ir después a una galería, ahora mira el dibujo tal. Lo importante de esos dibujos es que es lo que aprendes haciéndolo. Y con eso yo creo que cumplen ya con creces, ¿no? No sé qué opináis. Sí, perfectamente. Completamente de acuerdo. A mí se me está así de preguntas trampas. No trampa. Porque hoy está pensando en eso. Porque Enrique nos cuenta mucho que sufre mucho con los dibujos.
Pero, No sé por qué lo hago, pero lo hago. y bueno, Siempre. y yo Es que tú siempre imagínate, sufre. de imagínate esas cosas de rayitas que en un metro, cuando llevas, pues no sé, 700 rayitas, y de pronto la rayita hace track y fastidia todo un trabajo de días y días y días, en los que duelen las manos porque tienes que aguantar. O sea, cuando yo trazo eso con una regla de aluminio de 1 metro, pues hay que aguantar eso y el rotring tiene que ser el trazo del tirón. Entonces, después de X líneas, que son muchas, de pronto, clac, pues se emborrona o... Pero, O sea, pues, pero también tú está... dices, 2 semanas de mi vida tirada. Bueno, vas cogiendo práctica, es verdad, pero el dibujo para mí es un sufrimiento, sin duda. ¿Por qué lo hago? No lo sé. Es más Habrá algo de masoquismo, o yo no sé lo que es, pero no será tanto cuando lo hago. O sea que tiene que haber cierta parte de placer que lo contrarreste, pero... Claro. O sea, cuando lo consigo es como... ¡Uf! Y cuando Como ese Guillermo. Pues eso. Ese momento, supongo que es el que lo vamos, Y para desahogarte tienes que el lo borra permitirte el juego de hacer hiperrealismo. todo. Claro. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé, seré un enfermo o algo de eso. Pero siempre te ha ocurrido eso cuando dibujabas en la facultad de alumnos, no sé si te acuerdas o... Más o menos. Lo que pasa es que entonces no tenía mano para Hacer para tantas hacerlo. rayitas. para hacerlo, pero siempre. Pero sí me acuerdo de muy niño con, vamos a decir, los puñeteros tiralíneas, intentando hacer líneas perfectas con el tiralínea, y aquello de pronto soltaba el churretazo y eso era podía tener 7 o 8 años y esa no me acuerdo de mucho, pero de eso sí. ¿Te acuerdas de Rebechín que cogiste? Sí. Y sigue. Porque estas cosas que estamos viendo ahí, eso están hechos otra vez con la tinta, con eso, y después coloreado. Lo que pasa es que ya esas divisiones las hago a ojo, no tengo que estar trazando para hacer las divisiones de la ruleta esa. Antes iban a medida. pero ya las puedo hacer a ojo. No, pero es verdad que me llama la atención muchas veces que conozco a muchos artistas que se declaran sufrientes. Digo, yo no seré artista, yo seré un diletante porque a mí me gusta divertirme haciéndolo. Y me llama mucho... Pues yo me acuerdo de García Ruiz que me decía, pues esto hay que sufrir. ¿No será eso? Hay que sufrir. Habrá que sufrir. Pues lo que sí está claro es que el dibujo da mucho de sí y tiene un ámbito de conversación que va desde los orígenes de la humanidad a la actualidad contemporánea. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Una pregunta? Yo quería decir una cosa. Y he echado de menos, la verdad que ha sido muy ilustrativo todo lo que se ha dicho y tal, pero he echado de menos el concepto de dibujo-escritura. Porque para mí, fundamentalmente, el dibujo es una escritura. Caligrafía. No, escritura en el sentido literario, en el sentido, digamos, de discurso gráfico. Vale. ¿Por qué? Porque fundamentalmente tiende a poner en manifiesto un tipo de conciencia. Yo creo que la conciencia y la autoconciencia, a la vez que se hace el dibujo, eso es fundamental. Sin autoconciencia no hay análisis. Y el dibujo fundamentalmente es análisis. Pensar, como decía mucha gente, decía, mismo Matisse decía, dibujar es pensar, pintar es sentir. De hecho, el color no está presente en el dibujo ni en la intención gráfica, pues casi en toda la historia de la humanidad. Hasta el siglo XX, cuando empieza el dibujo, el color a tener una autonomía, o a, digamos, profundizar en el análisis del color como potencialidad comunicativa, como realmente una potencia importante. Y después, bueno,
la escritura nos lleva también al concepto de tiempo, que también es fundamental en el dibujo, y de proceso. De hecho, el dibujo moderno es puro proceso. El proceso es fundamental. Y el cómo está dicho el proceso es lo que da respuesta a lo que este chico planteaba, que es una nueva teoría del valor, por qué esto es más adecuado o no más adecuado. Tan efectivo es un dibujo, por ejemplo, de Vázquez Díaz, racional, sólido, policlético, compacto, como un dibujo de Rembrandt, que es abierto, vibrante, o mismo Cézanne, el dibujo duditativo de la doble línea y todas esas cosas. El dibujo es un mundo abierto, un mundo, se ha dicho, ¿no? Y yo creo que así debe ser considerado, ¿no? O sea, se aprende de lo que está abierto. La ópera abierta de la que hablaba Humberto Eco se manifiesta fundamentalmente en el dibujo, ¿no? Y en el dibujo es también un cardiograma, un tipo de representación psicológica de un carácter. No es un dibujo, por ejemplo, de Giacometti no es lo mismo que Van Gogh, o un dibujo de Ingres con respecto a Van Gogh. Lo que decía yo antes, ¿no? Cuando antes veíamos al nervioso que el trazo... Sí, es que eso es determinante. Claro. Porque la conciencia se forma en el tiempo. Claro. Entonces no hay registro sin intención. Entonces eso es que es lo que yo he hecho muy falta ahora determinante. en los críos que nos llegan, que Muy están determinante. como homogenizados. No muy sé si por lo que determinante. vi, supongo. Para mí el dibujo es, decía Ingres, que era la probidad del arte. Claro, eso es lo que te da la capacidad, igual que tú ves a un atleta y tú lo ves físicamente y dices, bueno, pues este señor es de maratón, este es de fondo, este es de resistencia, este es de potencia. Y según la fisiología tiene una capacidad o no. Según la expresión del dibujo, la intención, la manera de llenar el espacio del papel o del soporte en general, todo eso está hablando, ¿no? Y fundamentalmente el dibujo tiene conceptualización porque tiene análisis, y eso es fundamental. Y se ven muchas cosas en el dibujo que en la pintura no se ve. Eso estoy totalmente de acuerdo. En el dibujo se ve el ombligo del alma. Sí, yo creo que dejamos ahí las tripas. Sí, bueno, hay más cosas. Y más cosas. Pero se ve las tripas del que lo hace. Y el talante, Claro. la condición. La pintura se puede tapar un poquito más. La condición psicológica. Personalidad. Sí, totalmente, un cardiograma. Sí, pero es lo que te decía, que sabes, como la caligrafía. La caligrafía No se puede mentir. No, en la caligrafía no vas a mentir. En el dibujo no se puede mentir. La pintura ya la puedes tirar un poquito más y es más elocuente o más épica, ¿no? Se puede decir, en términos, digamos, escenográficos. Pero el dibujo está descarnado. Totalmente. Es un código intelectual, además, como decíamos al principio, es patrimonio de la humanidad, que solo los seres humanos somos capaces de dibujar. A nivel conceptual, el punto, lo hablaba antes del tiempo. Bueno, dibuja también el viento, dibuja la voz. Bueno, eso lo interpretamos nosotros como dibujo. Claro. El viento nos dibuja. Tiene un registro material, ¿no? Sí, pero en cuanto a la pura esencia del concepto, el punto tiene tensión, pero no dirección. La línea sí, por lo cual ahí entra el factor tiempo. Entonces nos metemos en filosofía. No totalmente, el tiempo. Estamos en el concepto. Pero es que además la línea no existe, es una invención de No, totalmente. Con lo cual entramos en otra dimensión que es mucho más filosófica. Claro, el intento que hice de meter el tiempo fue con la sombra en eso. Bueno, el dibujo Esa parte expresa la que forma. separa. La forma es también una condición psicológica. Claro. La forma puede ser el ámbito de un espacio o puede ser la manera de adaptarse una pulsión a una determinada concreción, ¿no? Sí, pero fíjate que la capacidad de extraer una forma con un contorno es solo del ser humano.
Claro, porque existe el concepto espacial, igual que un concepto de lenguaje. Y concepto intelectual. Claro, el lenguaje. Silueta. Un animal nunca va a... Sujeto, predicado, complemento, forma. Una gramática. Igual que primer plano, segundo plano, fondo, forma, figura. Sí, la geometría un poco al dibujo lo que la gramática al lenguaje, un poco. Todo el lenguaje. Otra cosa era, Eso es. Esa es otra cosa. Otro problema. No, es que eso, no sé si lo dije al principio, que cuando hablamos de dibujo, el dibujo rebasa con mucho lo que es estrictamente el campo de lo artístico. Cuando habla del dibujo en bellas artes o del dibujo con pretensiones, no sé si estética o artística, pero el dibujo rebasa. Hay muchísima gente que dibuja y que dibuja por muchas razones. Entonces, digo, ¿lo cuento o no lo cuento? Estamos en familia, sí lo cuento. De una experiencia que fue, la verdad, que con el tiempo le saqué más partido que en ese momento. Porque en el año, estaba hablando del año 91, hice un curso en Como, en Italia, el curso superior de diseño que organizaba la Fundación Errati. Llevaban ya años organizándolo, allí iban los artistas punteros, digamos, a nivel de vanguardia. Allí había pasado, el año anterior habían estado precisamente Antonio López y Saura, pero por allí habían pasado los alemanes, Arnold Reiner, que se me va el nombre, que digo a la figura, Vasely, todo. Bueno, pues ese año le tocaba a dos artistas alemanes. Uno era un artista informalista de vanguardia, de posguerra, perdón, Emil Schumacher, y el otro era Gerhard Richter. En el momento Gerhard Richter lo conocíamos poca gente, nosotros desde luego no. Y fue brutal. No era una clase convencional de dibujo, vaya a hacer esto, hacerlo así, así. Y dibujamos cada uno. Allí había gente de toda Europa, había hasta una australiana, y había de varios grupos de españoles, y todo muy bien, material que todavía tengo material de entonces, arramplábamos y tal. Entonces había un momento en el que iba con las obras que había hecho y para comentarlas. Entonces había un chico que iba de la Facultad de Madrid, que tú ves que son muy extrovertidos, ¿vale? Y lo que hacía el Gerhard Richter era una cosa muy lógica. Le preguntaba, bueno, sí, le enseñaba la obra y decía, vale, muy bien, explícame qué has hecho, explícame esto, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, aquello era un dibujo hecho con un carboncillo de este tamaño, yo creo que lo entendéis rápidamente, a partir de los modelos, que teníamos modelos, ¿vale? Y había hecho la parte de la cabeza, pues como un trazo así de grueso, raca, ¿vale? Y ahora el resto del cuerpo eran con 4 hilillos, líneas también, que más o menos se identificaba el cuerpo del modelo. Le ponía cara de palo, ni sí, ni no, ni está bien, ni está mal, explícame. Y este chico pues lo explicó muy, muy bien, ¿no? Pues le contó que él venía de Madrid, estupendo, que Madrid es una ciudad tremenda, porque allí estamos dándonos codazos todos los días, la tensión, el tráfico, no sé qué, muy bien. Y entonces decía el chico, y he llegado aquí a Como, que estábamos en Como, al lado del lago, entonces he llegado aquí y he hecho, dice, entonces he querido expresar esta nueva sensación de espiritualidad, de encontrarme conmigo mismo y no sé qué, no se puede. ¿Vale? Y claro, tú ibas viendo la cara del Richter, sigue con la cara de palo y le dices, vale, muy bien. Dice, y explica, ¿y cómo crees tú que este dibujo representa eso, o explica eso, o expresa eso? Explicación del chico. Entonces, no, pues yo me he centrado mucho en la cabeza porque es la parte más elevada del ser humano, la más espiritual, pues donde está el cerebro, la mente,
y por eso lo he subrayado más. Y el cuerpo, que es la parte de los sentidos, está en contacto con la tierra, eso, como que... Y claro, si tienes una mínima idea de lo que es el lenguaje gráfico, tú te das cuenta que si el dibujo dice algo es absolutamente lo contrario de lo que estaba contando. Entonces, cuando terminó, el Richter le dijo así. Dice, si me hubieras contado que en vez de a cómo has ido a Ciudad de México, que te has hartado de enchilada, pero se lo digo así, y que te ha dado un dolor de barriga que te has tenido, pero que da igual. O dicen, esto no tiene sentido lo que estás contando, que sí, que es un relato tal, pero que no se corresponde con... Esta historia de que tú montas una buena película, ¿vale?, que va a salvar el tema, ¿no? Y he aprendido un montón, pero es que se lo digo literalmente así. No me cuentes películas. No me cuentes películas. Yo tengo una película que es que la música y la letra no cuadran, ¿no?